a este webinar, un webinar más de Petra con Travax, que va a estar espectacular. Ya tuve la oportunidad de escuchar a Julio para platicar sobre este gran webinar de Berlín, que sin duda van a ver que va a ser espectacular todo. También saludo a mi querido Ángel. Ángel, qué gusto ser el día de hoy. Saludos desde Madrid. A este webinar, a uno más que tenemos. Vamos a saludar a todos los agentes de viajes que nos acompañan, por supuesto, Viajes Golondrina a Irapuato, que nos acompañan todos los días, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. A Luz María López, desde Tlanepantla, Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Platicarles un webinar más, cumplimos 20 webinars en esta campaña de Yo me quedo en casa, con nuestros amigos de Travax. ¿Quién iba a pensar que hace 20 semanas empezamos estos martes platicando de producto de Travax con Petra? Y de verdad estamos muy contentos que nos acompañen. Como saben, se conecta todo el equipo de Petra de diferentes oficinas. Salvador Luna ya está conectado ahí de la oficina de Puebla. También de igual manera, ahorita Arturo Cabañas desde la Ciudad de México nos acompaña. Desde Monterrey, Jonathan Martínez. Desde Mérida, Yucatán, Pati Romero. Desde Guadalajara nos acompaña Viri y Sergio, que nos acompañan. Y vamos a saludar a nuestros amigos, a Lupita Malo desde Ixtapas y Guatanejo. Qué rico. Saludos al estado de Guerrero, precioso. Irma Aurora, Travelísimo Mérida, qué gusto. Gracias por acompañarnos. Buenos días desde la ciudad de Puebla. Gracias, Hoteles y Haciendas. De Irma Santillán, desde Mazatlán, qué rico. Bienvenida. Lady, desde Carmen Travel, gracias Lady por acompañarnos, ir con nosotros en todos los webinars de Petra con Travax. Gracias por estar presente el día de hoy. A Carla Granados, gracias Carla por acompañarnos desde Ciudad de México. Wendy Ibarra desde Puebla, gracias por acompañarnos. Y también ya se conecta también con nosotros nuestro querido amigo Félix Cerdán. Félix, muchas gracias por acompañarnos a este webinar. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Buenos días. Vamos a saludar más gente antes de entrar ya de lleno a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a ver quién más está ahí acompañándonos. Desde Aguascalientes nos acompañan. Qué gusto tenerte desde Aguascalientes. Vamos, Susana Cedillo desde Toluca. Muchas gracias. Pues siendo las 10 de la mañana, quiero dar inicio a este webinar de Petra con Travax. Muy contento de poder cumplir 20 webinars con esta campaña que llevamos impulsándola desde hace 26 semanas, 27 semanas si no estoy equivocado, y con Petra y Travax cumplimos 20 semanas. ¿Quién iba a pensar, mi querido Félix? 20 ¿Te das cuenta? Estas capacitaciones del producto de Petra, que sin duda algo muy importante, que Roberto lo comenta semana tras semana, webinar tras webinar, hoy en día la moneda de cambio es la seguridad. Y sin duda Travax ha puesto muy énfasis en todo ese tema, y por eso fue el primer operador de Europa, de España, perdón, de tener este sello de Safe Travel, y creo que eso ha sido un valor agregado bien importante. Y de la mano con Travax, Petra, les digo que hace un par de semanas nos llevamos a cabo de poder cumplir con los protocolos que marca la WTTC, para poder tener esta certificación, y muy contentos con este sello. Quiero saludar en especial a nuestro amigo, a nuestro invitado especial, a Julio Membrado. Julio, hola, gracias por estar con nosotros a un webinar más. Por supuesto, gracias a ti. Gracias. Por supuesto, Ángel López. Ángel. ¿Qué tal? Saludos a todos. España. Y Félix, pues agradecerte, y por supuesto decirle al señor Melchor Baizas este apoyo incondicional que tiene con Petra para poder llevar a cabo estos webinars de la mano con Petra. Quiero también saludar a un amigo muy especial desde Honduras que nos acompaña, a Carlos Nolasco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos a este webinar. A todos nuestros amigos, agentes de viajes de Honduras que el día de hoy se van a conectar, bienvenidos.
bienvenidos que nos acompañen a este webinar y decirles a todos, quiero platicarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Petra Operadora, en Twitter, Petramex, en Instagram, Petra Operadora, en Facebook, Petra Operadora de Viajes, en nuestro WhatsApp. Esto es bien importante. Los que no están dados de alta en nuestro WhatsApp, les pido que nos manden un mensaje, porque por ahí estamos trabajando y estamos mandando muchísimas promociones que les va a ayudar y creo que va a ser una interacción más fácil con toda nuestra área comercial. Es más 52 55 13 99 46 88. Entonces, ahí le voy a pedir a Arturo Cabañas que lo ponga ahorita todo este número. Nuestra página web www.petra.mx, decirles que ahí ya tenemos cargado todos nuestros folletos 2021 y 21-22. Ya tenemos todo cargado hasta abril del 22, donde Travax, de la mano con Petra, nos respetaron los precios. Entonces, eso es algo bien interesante que les podemos decir, que ya pueden ver toda nuestra programación hasta el 2022, respetando los precios 2020. Entonces, creo que eso va a ser muy importante para todos nosotros, para todos nuestros agentes de viajes. Sin más, no le quiero quitar el tiempo a nuestro invitado especial y, por supuesto, cederle la palabra a Félix Sedán para que nos platiquen las novedades y todo lo que está haciendo Travax desde Europa para todos nuestros amigos de América, no solo para México, sino para todos nuestros amigos de América. Félix, bienvenido. Todo es tuyo. Hola, Pepus, buenos días. Qué gusto estar ya 20 semanas, imagínate cuando empezamos. Increíble. No nos lo creíamos. Bueno, pues hay que seguir, bien, hay que seguir aquí en la lucha y en ese sentido, pues también mandar un saludo muy grande a nuestros amigos Carlos, Nolasco y Deras y a todos los agentes de viajes de Honduras que se han incorporado con ellos a este webinar. Tú lo has dicho, Pepus, hemos hecho un gran esfuerzo para este folleto que tiene en pantalla, que es del 2021, convertirlo en el mismo precio del 2021-22. ¿Bien? Y además, lo que prima, lógicamente, es en este momento todo lo digital. Y por eso, pues toda la programación, tanto 2021 como 21-22 y todo al mismo precio, está en la página de Petra Operadora, que es petra.mx, la que están viendo ahora también en pantalla, y a través de ella podrán ver disponibilidad no solamente de los productos nuestros de Europa, sino también todos aquellos de Sudamérica, todo el tema de bloqueos aéreos y demás que hace Petra, el producto de México, que es súper interesante, y además en unos precios muy competitivos. ¿Bien? Si no tienen claves para entrar en esta página web, en este sistema de ventas, no tienen más que contactar a uno de los comerciales de Petra Operadora y con mucho gusto les darán las claves como para poder estar al día. Bien. Lo importante, tú lo decías, Pepus, es la confianza y la seguridad. Nosotros hemos sido los primeros tour operadores españoles en ganar este sello. Para hacerlo tuvimos que cumplir 4 puntos muy importantes y esos puntos, bueno, lo primero fue, lógicamente, el entrenamiento de todo nuestro personal de la oficina de España. Una vez que ya lo supimos y fuimos expertos, lo pasamos a todos nuestros proveedores, restaurantes, transportistas, hoteles y demás. A partir de ahí estamos preparados para recibir a todos los clientes y en cada momento, en el lugar donde vayan llegando, porque lógicamente todos estos protocolos de bioseguridad están en función del lugar en el que estén llegando los pasajeros. No es lo mismo la pandemia en España que en Estados Unidos, que en México, que en China o que en cualquier otra parte del mundo. Cada lugar tiene sus cuestiones particulares y por eso quienes comandan los protocolos son las autoridades sanitarias locales. El cuarto de los puntos es un compromiso por parte de Travax ante las autoridades turísticas y políticas de nuestro país y de nuestro entorno para restablecer los viajes internacionales lo antes posible. Es por eso que cada vez que vean este sello, que también Petra Operadora consiguió hace un tiempo, el poder dar esa garantía de seguridad en la trazabilidad de la bioseguridad. Es decir,
todo lo que va a tocar el pasajero en la cuestión turística que organizamos tanto Petra como Travax está cuidado en cuanto a la bioseguridad de ese pasajero. ¿Bien? Nos planteamos cuáles son los viajes de la pospandemia. Bien, y en ese sentido, pues hemos dicho, mira, creemos, según lo que nos cuentan las agencias de viajes, los distribuidores y los clientes, que no van a ser viajes largos, que no van a ser viajes de 30 días, sino que van a ser viajes cortos, viajes regionales, por regiones. Entonces, podremos hablar de Andalucía, podremos hablar de Portugales, de París y Países Bajos, podemos hablar de arte e historia, es decir, de una Alemania con ciudades imperiales o Turquías y demás. Lo importante de todo esto está, lógicamente, en cómo hacerlo. Y en ese sentido dijimos, oye, si hemos estado encerrados tanto tiempo, a lo mejor hay gente que no le gusta ir en un camión grande de 50 y que lo que quiera es ir en una van. Ya saben que las vans son para 9 pasajeros, nosotros vamos a ocupar para 6, 7 pasajeros. Fíjense también en la foto de estas vans que tenemos de lujo, el espacio que guardamos para las maletas, que eso también es importante. ¿Bien? O en un minibús, ¿bien? Dependiendo del minibús, aquí en España son de 20, en Italia son de 18, tenemos un poco en los dos sitios para hacer un minibús de 20 ocupado por 10, 11, 12 pasajeros para que vayan cómodos también y tengan también su espacio para maletas. ¿Qué es lo que haremos? Tomaremos los mismos tours regulares, ¿bien? Los que hablábamos antes de Italia, Países Bajos, el tema de ciudades imperiales, Alemania, con las salidas regulares, pero en unidades de transporte más pequeñas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hemos llamado en privado. ¿Bien? Tendrán todas las ventajas de los tours normales, porque tendrá también traslado de salida, traslado de llegada, sobre todo traslado de llegada, que no todo el mundo lo tiene, de salida, que no todo el mundo lo tiene, desayuno, buffet, todas las tasas incluidas, un seguro que cubre pandemia, es decir, si tienes la mala suerte de tener un contagio allí en destino, pues el seguro nuestro te estará dando la cobertura durante esos 15 días que necesitarás de cuarentena o de lo que sea. 30.000 euros de gastos médicos, que es lo que exige Schengen, y también no tiene límite de edad. Una de las cuestiones que nos ha hecho más diferentes, esto de más diferentes suena más mejor, ¿no? O sea, de lo que nos ha hecho diferentes ha sido el Europack, este paquete de excursiones opcionales y alimentos que puede ser vendido allí en origen. Es decir, eso que piden tanto los pasajeros, oye, después del tour y demás, ¿qué más me voy a gastar? ¿Puedo pagarlo aquí antes de irme y así me quedo tranquilo? ¿Lo puedo pagar todo ya con la tarjeta o en veces sin intereses? Bueno, pues para hablarnos del Europack, hoy está con nosotros Ángel López. Ángel es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal México? ¿Qué tal Honduras? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Vamos a repasar el Europack. Bien, hoy en concreto vamos a hablar de una ciudad excepcional, una ciudad que le encanta a nuestro guía Julio. De hecho, se la ha puesto detrás de su cabezota. Si se echa para un lado, veréis de dónde vamos a hablar hoy, de Berlín. Fijaros. Entonces, con esa pista, deciros que Berlín es inicio de muchos circuitos, con lo cual la plática de hoy, la charla de hoy de Julio, la podemos tener en cuenta como pre-tour, ¿bien? Como disfrutar un par de días antes del inicio del circuito de todos los rincones que nos va a ir descubriendo Julio. Ya una vez que iniciemos el circuito, sí, tendremos un aliciente, un plus, que es lo que llamamos el Europack, es nuestro valor añadido. El Europack con comidas, cenas, visitas, excursiones y espectáculos que complementan nuestro circuito. El Europack es económico para el cliente, déjenselo muy claro. Comprando el Europack allí en México se van a ahorrar dinero. ¿Se puede comprar en Europa? Sí, pero es más caro, porque se vende actividad por actividad y se paga en euros, no se paga en dólares, con lo cual es más caro. Ofrézcanselo al cliente directamente ahí en la agencia. Primero, se van a ahorrar dinero. Es bueno para la agencia porque la comisión
se la quedan ustedes, se queda allí en México, es un producto comisionable. Y para nosotros, para Travax, organizativamente, nos es estupendo saber que los clientes que viajan con nosotros llevan el Europack, porque evitamos con eso los imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Un imprevisto es llegar a un restaurante y esperar que te atiendan 30, 40 minutos. Un imprevisto es llegar a hacer una actividad y estar 40 minutos en una cola. Todo eso son imprevistos. Entonces, con una garantía del 100%, nosotros podemos ofrecerle todo lo que tenemos. No sé si Félix está conectado o si se ha quedado bloqueado para poderme pasar la pantalla. ¿Estás, Félix? Así. Fijaros lo que ofrece este circuito, por ejemplo, de ciudades imperiales. Almuerzos y cenas en Berlín, Praga, Budapest y Viena. Todos los almuerzos y todas las cenas incluyen el entrante, el principal y el postre. Además de, según qué ciudad, vino y cerveza, señores. Está incluido el vino y la cerveza. Visita en este caso a la ciudad, en Berlín, a Potsdam y a los jardines de Sanssouci. Entonces, pongámonos guapos en Viena y vamos a ir a cenar a un sitio espectacular. Un sitio donde si no tienen el Europack será muy complicado ir a cenar. Está siempre lleno. Y ese día os deleitaremos con los valses, con ese espectáculo de música tirolesa, con esa comida típica. Entonces, fijaros, el ahorro por persona de $75. Es más barato. Una pareja ya estamos hablando de $150. Producto, como hemos dicho, comisionable para la agencia. Y nosotros lo organizamos todo. Entonces, todos los circuitos por Europa tienen el Europack. No voy a hablar más. Hoy, como les he dicho, tenemos, fijaros, en Europa en privado también hay visita por Berlín, pero hoy de lo que vamos a hablar es de Berlín, que lo tenemos como inicio del arte e historia, como inicio del Ciudades Imperiales 1, con lo cual todas las ideas que nos va a dar Julio nos va a venir muy bien para saber qué hacer si tomamos 2 días o un día de pre-tour. Toca Berlín, toca disfrutar y toca escuchar a Julio. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Pepus, Félix y Ángel. Hallo a todos. Heute besuchen wir Berlin, así que willkommen a todos. Hoy visitamos Berlín. Ya veis que tengo aquí la Brandenburger Tor, la puerta de Brandenburgo atrás, que es un preludio de lo que vamos a investigar en el día de hoy. Berlín es una ciudad muy complicada de resumir en solo 45 minutos. Me acabo de poner la alarma para intentarlo, pero voy a hacer un esfuerzo. De todas formas, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, quieren saber algo más, ampliar información, etcétera, después tenemos la última parte de este seminario y tienen el chat o pueden preguntar en el Facebook, como quieran. Yo voy a empezar ya a descubrir esta ciudad, a ver si podemos trasladarnos, aunque sea un momentito y virtualmente, a esta gran capital que, como bien ha dicho Ángel, a mí me encanta. Vamos a conocer la capital de Alemania, que tiene muchísimas atracciones, muchísimos atractivos y cosas interesantes, pero si yo tuviera que resumir por qué vale la pena visitar Berlín, es más por lo que conocemos que por lo que no conocemos, porque como capital del país más poderoso de la Unión Europea y por tanto motor de la economía de nuestro continente, pues ha sido protagonista de numerosos eventos a lo largo del siglo XX que hacen que a uno le suene, ¿no? Sea por el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la Guerra Fría. Todo el mundo ha oído hablar del Muro de Berlín. Es probable que muchos de ustedes estuvieran viendo la televisión cuando los ciudadanos lo derrumbaron. Y, en fin, son todos estos acontecimientos de los que tenemos constancia y que hacen que queramos ver Berlín, ¿no? Aunque sea
con carácter emocional, ¿no? Más que para acumular monumentos en una lista de deseos como podríamos hacer en París o incluso en Roma. Esto es más para encontrarnos con la historia reciente de nuestro planeta, y al ser una ciudad que ofrece todo esto y a través de memoriales, monumentos, etcétera, la verdad que la visita no le deja indiferente a nadie. Además, Berlín tiene muchísimas otras cualidades que la hacen una ciudad única, ¿no? A pesar de ser una ciudad de 3,5 millones de habitantes, tiene alma de pequeño pueblo, ¿no? Porque esta población, que es equiparable a la de París, más grande que Madrid y sus alrededores, está repartida, para que vean, en una ciudad que es 9 veces el territorio de París. O sea, los ciudadanos de Berlín tienen 9 veces menos densidad. Tiene muchísima historia también, que es la primera parte de mi presentación, ¿no? La historia de esta increíble ciudad antes del siglo XX. Luego vamos a entrar a la segunda parte, que ya verán ustedes que les va a sonar mucho más y es bastante más emotiva en ese sentido, ¿no? Y además es una ciudad que está justo en el cruce entre esos dos mundos que dividían el mundo hasta los años 90, que es el comunismo y el capitalismo. Y sigue existiendo ciertos elementos de ese comunismo en las políticas actuales, en la arquitectura de la ciudad, etcétera. En fin, vamos ya a adentrarnos en Berlín, que luego no hay tiempo. Este sería el mapa de Berlín con sus distritos actuales, sus 12 barrios, que ya digo, aunque el mapa no lo refleje, es un territorio amplísimo, que sería 9 veces ese tamaño de París, que si ya ustedes han tenido una presentación de París, sabrán que está todo aquello que está dentro del periférico, que ya de por sí es enorme, pues esto es 9 veces aquello. Cada barrio tiene su peculiaridad. Por ejemplo, el barrio Spandau es un barrio medieval. En el barrio de Treptow todavía podemos encontrar pues elementos de ese comunismo soviético. El barrio de Mitte es básicamente donde están casi todos los monumentos de los que les voy a hablar. O el barrio de Kreuzberg hoy sería un barrio turco, disculpen. El barrio judío está en Pankow. En fin, y si ustedes observan este mapa, lo que les va a llamar la atención también es la cantidad de arterias que hay, ¿no? Venas, como si fueran canales, y esta es la forma adecuada de referirse al río Spree, que ya veis que pasa Berlín tocándolo en casi todos sus barrios. Y es que pues Berlín es una ciudad llenísima de agua, y para que tengan noción, tiene más kilómetros de canales y ríos que ciudades como Venecia o Ámsterdam, que son casi 200 kilómetros. Tiene más de 900 puentes en total, muchos más también que estas dos ciudades, o en ciudades del norte de Europa. Esto ya nos rompe un poco los esquemas de la ciudad de Berlín, ¿no? Y nos retrotrae al origen de la ciudad. La palabra Berlín parece que quiere decir Berla, que sería pantano, zona pantanosa en eslavo, y es que esta ciudad, ya digo, está llena de agua, llena de vegetación muy verde, como cualquier zona donde el agua le da vida. Así que está llena de parques urbanos, ¿eh? Es la capital más verde de Europa. Hay más árboles que habitantes. Por eso digo que tiene también el alma de pequeño pueblo, de bosque, ¿no? Así que es una zona también buena para el esparcimiento. Los berlineses siempre van en bicicleta a todos sitios. Y para que lo sepan, cada vez que hacen una obra en Berlín, lo primero con lo que se encuentra es la capa freática, agua debajo del suelo, y la tienen que drenar, canalizar. Y por eso hacen esas tuberías de colores, están por toda la ciudad, ¿no? Porque después el agua se lleva por ahí y se lleva hasta el río Spree o el Havel, que pilla la salida de Berlín. El Spree desemboca en el Havel y el Havel en el Elba, que es una de las 3 grandes arterias de Alemania, junto con el Danubio y el Rin. Hay un montón de puentes, como ya les expliqué anteriormente, ¿no? Así que el agua ha configurado el carácter de Berlín, y puede que el nombre incluso tenga relación con este hecho. Aunque hay otros, los que son más partidarios de estas leyendas, sobre todo las que dan un poco de miedo, que vienen a decir que no, que Berlín viene de Bird, que es oso en inglés y en alemán. Y que no se asusten porque los bosques de Berlín no tienen osos, ¿eh? Este nombre se debe a uno de los primeros líderes de esta ciudad en el siglo XIII, Alberto el Oso, que dicen que por su corpulencia y por su tamaño pues recibía este apelativo. El caso es que el oso a día de hoy se ha convertido en el símbolo de Berlín. También lo es, por cierto, de la ciudad de Madrid, la mía.
Pero los berlineses hacen mucha gala de ese oso y gracias a eso hoy en día pues, nos podemos tomar esas simpáticas fotos en las puertas de los hoteles o al lado de los principales monumentos con esos body bears, que cada uno tiene su forma, ¿no? Su pintura. En fin, esto sería el origen legendario de Berlín, ¿no? Una ciudad fundada por un rey al que apodaban el oso y que a partir del siglo XIII pues, tenemos los primeros vestigios de presencia humana. Esto la convertiría en una ciudad moderna en Europa, que lo sepan, aunque hace ya 8 siglos, o sea, ustedes mismos han visto presentaciones de ciudades de origen romano o incluso griego, como la ciudad de Marsella en Francia o anteriores, ¿no? Pero el caso es que en el siglo XIII, sabemos, en 1238 más o menos, tenemos constancia de los primeros pobladores en una isla natural que nace, que está en el río Spree, una pequeñita isla, que hoy la conocemos como la isla de los museos. De hecho, antes de pasar a describir esta isla, decirles que toda este agua, todos estos canales, merecen una visita en barco, ¿no? O sea que si ustedes van a pillar 2, 3, 4 noches pre-tour, esto es un imprescindible, recorrer Berlín a través de sus canales. Y llegaríamos a esta isla que conserva la misma importancia que tuvo siempre, no por ser el primer asentamiento humano, sino por ser la capital cultural de Alemania. No hay otra zona en el país que concentre tantísimo patrimonio y solo aquí, que es una isla bastante pequeña, entre otros monumentos, lo que destacaríamos serían los museos, ¿no? Una entrada a cada museo cuesta entre 18 y 20 euros, la entrada diaria creo que son casi 40 y se podría visitar pues 3 o 4 a lo largo del día si tenemos paciencia. Y la verdad que vale mucho la pena destinar un día solo a esta isla, porque aunque Berlín no tenga una historia muy antigua, lo que hacen a través de estas galerías es robarle la historia al resto de la humanidad, porque aquí van a encontrar piezas de absolutamente todos los rincones de la Tierra, sea en el Museo Nuevo, que es el Museo Egipcio, o en el Museo Viejo, o en el Museo de Historia Alemana, el Bode-Museum o el Museo de Pérgamo. Son varios los centros donde podemos contemplar piezas que nos van a dejar con la boca abierta, sea por su fama, como puede ser el famoso busto de Nefertiti, o piezas escultóricas de la cultura, por ejemplo, etrusca, que era anterior a los romanos en la península itálica, o un cráneo de Neandertal, ya saben, el gran rival del Homo sapiens. El primer vestigio de su existencia lo tenemos en los valles de Neander, en Alemania. Podemos encontrar también en el Museo de Pérgamo, por ejemplo, un altar griego, el altar de Pérgamo, o una puerta a un mercado romano, la puerta de Mileto, o la que a mí más me impresiona ahí arriba a la derecha, la puerta de Istar, una antigua entrada a una ciudad babilónica, 3.500 años de historia, que han sido recolocados pieza a pieza dentro de este museo. Así que ya ven, no se preocupen porque la historia de Berlín no sea muy remota, porque lo que se han encontrado ahí es la historia del mundo. Y los 2 siguientes siglos ya, teniendo en cuenta que esta isla va a ser poblada en el XIII, el siglo XIV y XV, Berlín poco a poco pasa de ser una pequeña ciudad en una islita a ir creciendo y creciendo. Y esto lo va a hacer de mano, sobre todo, de los monarcas de Brandenburgo, que al final van a convertir en Berlín en la capital de Brandenburgo. Y después, cuando este estado dentro del primer imperio alemán, ya les he contado varias veces que el primer imperio alemán, que dura hasta Napoleón, se componía de una infinidad de territorios, uno de ellos era Brandenburgo. Después Brandenburgo va a ir conquistando otros territorios aledaños y se va a llamar Reino de Prusia. Está gobernado por la dinastía de los Hohenzollern, grandes rivales políticos de los Habsburgo. Bueno, pues esta gente, entre ese periodo inicial, siglo XIII y más adelante hasta el XIX y principios del XX, los Hohenzollern van a tener el control de este territorio. Y Berlín, ya digo, pues con la fundación de ese palacio real, cuya imagen que están viendo es cómo va a quedar después de su reconstrucción dentro de poquito, van a convertir Berlín en una gran ciudad que se va a expandir más allá de la isla, ¿no? Que hoy conocemos como la isla de los museos. La primera prueba de ello nos la da la ampliación en el siglo XV a las zonas de alrededor, entre las que destaca este parque, el Tiergarten, que es el parque de los animales, es uno de los mayores parques urbanos que hay en Europa, y antiguo coto de caza privado de los monarcas, ¿no? De los Hohenzollern.
Hoy en día está abierto al público para el disfrute de todos, y entre la colección de memoriales, grandes monumentos que tiene, ya verán que uno les va a sonar muy parecido a uno que tenemos en Ciudad de México. Es un gran parque de esparcimiento. Ahí, por ejemplo, ven muy fácil cuando hacemos las visitas, se ve gente incluso haciendo nudismo, una práctica muy habitual entre los alemanes, aunque sea de la gran capital, ¿no? El caso es que antes de pasar a hablar de la historia, el decorrer de los siglos en Berlín, que la van a convertir esta pequeña ciudad en la isla, ampliarse a partir del parque y a partir de ahí ser cada vez más y más grande, quería hacer un paréntesis para comentarle lo siguiente. Más tarde vamos a hablar del pueblo judío, porque claro, es obligatorio hablar de esto cuando hablamos de nuestra historia reciente, pero quiero que sepan que los judíos tienen presencia en la ciudad de Berlín prácticamente desde su fundación. O sea, a lo largo de todos estos siglos, un mínimo de un 5% de la población berlinesa era judía, además muy cercana a los monarcas, en tanto que le concedían préstamos y estaban siempre cerca de la corte, y han tallado, han sido parte integral de la historia de Berlín. La prueba de ello, por ejemplo, es la sinagoga, que de hecho, como monumento que es de la cultura alemana, no fue destruida por los nazis, bueno, se salvó de un incendio, etcétera, y al ser un elemento patrimonial tan característico, no fue destruida. Tenemos un barrio entero, el barrio judío, que lamentablemente sí que fue destruido, pero ya ven que hoy, que es las fotos de la derecha, conserva un aspecto súper renovado, porque claro, es que el barrio judío ha sido muy importante para la historia de Berlín, y han sido numerosos los judíos los que han dado forma a este crecimiento tan brutal que ha tenido la ciudad hasta llegar a nuestros días. Y para conocer todo esto y para no pensar que el pueblo judío no era alemán, o que su historia en Alemania era reciente, o que eran inmigrantes, como decía Hitler, o sea, que no estaban vinculados a las mismas raíces de esta ciudad y de este país, para desterrar todos esos prejuicios y quizá ignorancia, ¿no? Porque muchas veces no lo sabemos, está el Museo de Historia Judía de Berlín, que ven ahí abajo a la izquierda. Es muy interesante, ya la fachada misma es súper simbólica, todas esas rajas que tiene, esas heridas, simbolizarían que la historia de los judíos no ha sido constante. Ha habido momentos de ruptura, pogromos, genocidios, quemas en las hogueras, acusaciones injustas, pero que al final ellos son capaces de reponerse, ¿no? Y hablando de la religión, resulta que Berlín pues siempre ha tenido problemas a la hora de afrontar este tema, a pesar de que a lo largo de la historia ha sido una ciudad tolerante. Y miren, Berlín, luego verán en el mapa, está en el medio de todo. Y además, en el siglo XVI, cuando la ciudad ya empieza a tener una cierta estatura, es justo cuando se produce la reforma protestante de Martín Lutero. Y esta ciudad, en la segunda mitad del siglo XVI, estamos hablando de 1560 y algo, va a ser una de las primeras del mundo a dejar de lado el catolicismo y convertirse al protestantismo. Así que es una gran cuna también de este movimiento religioso. Y como prueba está esta catedral de estilo historicista, que aunque la de hoy es del siglo XIX, está asentada sobre las bases de una de las primeras iglesias protestantes que tuvimos en el mundo. Así que para los teólogos y los religiosos es muy interesante esta visita también. La catedral, ya ven que tiene un estilo único, con esa gran cúpula central, y sobre todo entrar y ver ese mármol travertino y subir y ver unas vistas impresionantes del centro de la ciudad, es una visita recomendada a aquel que va con tiempo a Berlín. Pero he dicho catedral, la llaman la Berliner Dom, no es realmente una catedral, porque en el cristianismo protestante no existe la jerarquía eclesiástica como la conocemos en el catolicismo. Para conocer la catedral real, la otra se llama catedral por su envergadura y su importancia. La catedral real es esta de aquí, que ustedes están viendo, que simula un templo greco-romano, ¿no? Un templo clásico, y que sin embargo es una catedral católica dedicada a San Hedwig. Se llama como la lechuza de Harry Potter, este santo Hedwig. Y la encontraríamos en la plaza Bebel, que es esta plaza que ustedes están viendo aquí. Muy cerquita está la Ópera de la Avenida y al otro lado la Universidad de Humboldt. Y con esto, lo que quiero que ustedes hagan una idea
es que estos siglos, sobre todo finales del XVI y siglo XVII, va a haber un enfrentamiento entre católicos y protestantes que va a conocer una intensidad especial en el primer imperio alemán, ¿no? Que es donde surge el movimiento protestante. Si ustedes ven este mapa, este es el mapa de Europa en 1648, al acabar la Guerra de los 30 años, que va a enfrentar, es una guerra terrible que va a enfrentar a protestantes y católicos, y junto con la peste pues va a ser encargada de matar casi a la mitad de la población, así que fue una auténtica hecatombe para Europa e imagínense para Berlín. Ya ven, el primer imperio alemán ahí en el centro del mapa está configurado por una infinitud de territorios, uno de ellos es Berlín, así que les pilló en medio de la crisis, en medio de esta guerra de 30 años tan dura, que va a arrasar Berlín y va a acabar con buena parte de los monumentos que ya no podemos disfrutar hoy. Así que Berlín no es una ciudad muy medieval precisamente por eso, ¿no? Porque esta guerra, entre otras que ha habido, van a acabar con todo. Pero de aquí surge, se forja, digamos, empieza a forjar ese carácter que aún hoy asociamos a Berlín, que es el de una ciudad de resistencia, una ciudad donde han pasado eventos muy duros, pero que siempre ha sido capaz de sobreponerse, ¿no? Es el carácter que decimos de ave fénix, ¿no? De renacer de sus propias cenizas, ¿no? Y en el siglo XVII, 1648, finaliza esta guerra, y esas luchas encarnizadas entre hermanos, esos genocidios, esas masacres, van a llegar a tal punto que Berlín a partir de aquí se va a convertir en todo lo contrario, una ciudad tolerante, abierta, simpática, donde hay comprensión entre las religiones y de hecho donde van a ser acogidos muchísimos refugiados de minorías religiosas de Europa entera, desde pequeños colectivos de musulmanes, incluso judíos, muchos de ellos llegados de España, expulsados, y de Rusia. Van a llegar hugonotes de Francia, luteranos de otros territorios de Alemania que eran católicos, etcétera. Y un gran ejemplo, una alegoría a esta tolerancia, es la plaza más bonita de la ciudad, que es la plaza de los gendarmes, Gendarmenmarkt, donde a la izquierda tendríamos, a la izquierda y derecha, tendríamos las iglesias alemana y francesa para estas minorías que llegaban de otros puntos de Europa. En el centro teníamos la casa de la orquesta, por así decir, ¿no? El edificio dedicado a los conciertos en el centro de Berlín, y ya ven que es una plaza maravillosa cuya visita es imprescindible para entender esto que va a acontecer, ¿no? Este nuevo Berlín que nace en la segunda mitad del siglo XVII, este Berlín abierto, vanguardista y baluarte del movimiento de la Ilustración y el Barroco, que van a dar forma a estos siglos, ¿no? Otra de las, además de esta plaza, otro de los baluartes es la avenida bajo los Tilos, Unter den Linden. Es la avenida principal de Berlín, la que conecta ese núcleo original, que era la isla de los museos, con el parque al que hemos hecho referencia antes, ¿no? El Parque de los Animales. Y ya ven que es preciosa, ha sido dibujada y fotografiada por amantes del arte desde entonces. Su final no puede ser más bello, con la Puerta de Brandenburgo. Y bueno, imagínense en Navidad, tiene una iluminación espectacular, de eso hablaremos después, ¿no? Pero estos siglos también nos dejan una multitud de palacios con los que podemos deleitarnos todavía a día de hoy, porque muchos resistieron los bombardeos, otros han sido reconstruidos, porque Alemania pues tiene mucho dinero para hacer estas cosas, y nos deja unos siglos muy esplendorosos, estos 150 años más o menos, en los que se van a suceder monarcas bastante inteligentes y, aunque por increíble que parezca, también bastante ilustrados y que pensaban en su pueblo. Una sucesión de Federicos, Guillermos y Federicos Guillermos y Guillermos Federicos, que no eran, eso sí, originales no eran mucho, nos van a dejar palacios como el de Charlottenburgo, el Palacio Nuevo, o a las afueras de la ciudad, junto con el Palacio Nuevo, el Palacio de Sanssouci. Todos estos están en Potsdam, por eso nosotros tenemos la excursión del Europack a Potsdam, porque es una ciudad palaciega donde, pues, entre otros eventos, pues era donde hacían vida normal los reyes, ¿no? El más importante de ellos sería Federico II el Grande, un tipo al que le gustaba más tocar la flauta que la cacería, le gustaba aprender idiomas, hablaba en francés en la intimidad, un hombre que era un estratega militar buenísimo, junto con su hermano Augusto Guillermo, y que nos va a dejar
buena parte de este patrimonio, ¿no? Entre los más conocidos dentro de Berlín, yo destacaría el Palacio de Charlottenburgo, ahí abajo a la derecha, con sus impresionantes jardines a invitación de los de Versalles, dedicados a la reina Sofía Carlota, ¿no? Pero de esta época lo que más impresionante es lo que hay justo al final, ¿no? Al final del siglo XVIII, esta época de tolerancia y esplendor e ilustración en Berlín, es la puerta de Brandenburgo, que fue fue mandada a construir por el sobrino de este gran rey, Federico II, que además era muy humilde, que lo sepan. Federico II es creo que ya hemos hablado de él varias veces, es el que introdujo la patata en el centro de Europa y acabó con varias hambrunas, el rey que pidió ser enterrado en una simple tumba junto a sus grandes amigos, sus 7 perros galgos, y en fin, un gran estratega militar a pesar de todo esto, ¿eh? Y su sobrino, que fue Federico Guillermo II, mandó construir a finales del siglo XVIII esta puerta de 6 columnas con esa cuadriga romana encima, con la diosa Victoria. Era la forma de darnos la bienvenida al casco histórico, al barrio de Mitte, en Berlín, donde antiguamente estaban las murallas, ¿no? Porque Berlín aquí ya se convierte en gran ciudad, que se expande mucho más allá de sus murallas, y lo que antes servía para protegerse debe servir para presumir, ¿no? Así que esta es una de las puertas de entrada al centro. La central de esas 6 columnas, esa entrada estaba reservada al rey y a su familia, al rey de Prusia y su familia, y la puerta de Brandenburgo ha sido testigo de grandes eventos históricos, entre ellos el que vamos a detallar a continuación, pero ya ven que es el monumento principal de Berlín, ya lo ven conmigo aquí atrás. De día, de atardecer o de noche, es una preciosidad. Fue objeto de varios poemas y fue obsesión de muchísima gente hacer algo como la puerta de Brandenburgo, entre ellas de Napoleón, que a principios del siglo XIX, o sea, ya desterramos toda esta época anterior, Napoleón se va a proponer invadir toda Europa y convertirse en sucesor de los romanos, ¿no? En el sentido de que va a abarcar todo el continente. Napoleón también es un enamorado de esta puerta, es un gran seguidor, por cierto, de Federico II, este emperador del que hablábamos antes, el rey del que hablábamos antes, y consigue invadir la ciudad de Berlín, derrotar a los ejércitos de Prusia, aunque luego va a ser derrotado aquí precisamente en Leipzig, ¿no? Va a ser su primera derrota, después vendrá Waterloo. Va a entrar por esta puerta, dirá que no hubiera sido capaz de hacerlo si Federico II siguiera gobernando Prusia, y de hecho la cuadriga se la va a llevar a París, luego va a ser recuperada para la puerta. Pero para que ustedes se hagan una idea, Napoleón es el gran personaje que va a acabar con los 900 años de el primer imperio alemán, el Sacro Imperio Romano Germánico, y esto va a suponer un antes y un después espectacular para la ciudad de Berlín. Pero como les he comentado antes, después de una gran derrota, una gran devastación, esta ciudad siempre ha resurgido relativamente rápido. Y en ese sentido, no tarda mucho en fundarse con la derrota de Napoleón una confederación, la Confederación Germánica, que agrupa varios territorios. Se va a separar de Austria, que también formaba parte del primer imperio alemán, y se va a fundar con el tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, Segundo Imperio Alemán, cuyas 2 figuras principales, ya la están viendo ustedes abajo a la derecha, son el rey, posteriormente emperador del Segundo Imperio, Guillermo II, y el gran canciller de hierro, Otto von Bismarck. Esta época nos va a dejar, por ejemplo, entre otras, la columna de la Victoria, que digo que puede recordarles algún monumento de México, en el que pues, el Segundo Imperio Alemán, cada nivel celebra una victoria distinta frente a sus enemigos, ¿no? Primero la victoria contra Dinamarca, luego Francia, Austria, y Hitler mandó elevar un último nivel creyendo que iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero ya sabéis que afortunadamente no fue así. De esta época también es esa primera división administrativa de Berlín, con esos barrios de los que ya hablé anteriormente. Es un gran periodo también para la cultura. Se funda la Universidad de Humboldt con todo, bueno, se funda tal y como la conocemos hoy, con todas sus facultades. Y en el plano político empieza a destacar apenas recuperándose de la herida que suponía haber dejado de ser un imperio de 900 años, empieza a destacar por la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, esa conferencia donde se decide
repartirse África y buena parte de Asia, en cuanto a colonización, se celebra en Berlín. Y es que Bismarck fue un gran político y como ejemplo de ello, bueno, pues en Berlín nos quedan palacios como el de Bellevue, que están viendo abajo a la izquierda, donde a día de hoy pues se sienta el ocupante de la presidencia de la República. Voy a ver agua, Wasser en alemán. También es una oportunidad muy buena de aprender varios idiomas, Berlín, porque ya verán que es una ciudad muy multicultural. El presidente de la República Alemana, no crean ustedes que es Angela Merkel. Ese edificio está reservado simplemente al que tiene el cargo institucional de jefe de Estado, que es Franz-Walter Steinmeier. No manda nada, la que manda es Merkel, que estaría no en ese palacio, sino aquí, en la sede de la Cancillería alemana, que ya ven que es un edificio ultramoderno que nos sirve un poco de preparación para el Berlín de hoy, que ya verán que es bien diferente. Esa le llaman la lavadora de Alemania, ¿no? Porque dicen que es ahí donde se lavan los trapos sucios del país y también por la forma que tiene el edificio. Pero para que no se piensen que Merkel vive ahí, en México se empezó a hablar mucho en una época de los temas de que el presidente viviera en un palacio muy grande y tal. Bueno, pues Merkel, sin decir nada, desde que es canciller, vive en su casita, donde vivía siempre con su marido, en uno de los apartamentos de ese edificio ahí amarillo, al lado de la Isla de los Museos, un edificio de clase media, donde vive con el marido, que es químico. Y bueno, esta señora, pues que vive ahí, siempre está dando ejemplo. Ahí la ven con la mascarilla, y en el plano político, no podemos dejar atrás esta fase siglo XIX sin hablar de otro de los grandes monumentos de la ciudad, de los grandes símbolos, que sería el Bundestag, el Parlamento alemán, al que debemos referirnos como Reichstag, ¿no? Que es casi lo que fue la sede del imperio a lo largo de su fundación y primeros años. Es este edificio donde se reúnen los diputados de Alemania hoy en día, y que, bueno, pues ha sido uno de los escenarios principales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, entre otras cosas, es donde tuvo lugar ese golpe de Estado que dio Hitler, luego se lo comentaré. Y como curiosidad, este edificio, que ha sido reconstruido varias veces, también tiene arriba una cúpula hecha por Norman Foster de cristal, donde los ciudadanos podemos subir y simplemente reservar hora, no nos cobran, y seamos europeos o no, y ver a los diputados trabajando a nuestros pies, porque la cúpula es de cristal. Esto simboliza dos cosas: la transparencia de la política alemana, por un lado, y por otro lado, que estamos por encima de los políticos, ¿no? Que ellos, cuando miren al techo, que se acuerden de para quién trabajan. Esta es la política alemana, ya ven que tiene unos valores bien arraigados, que vienen de esta época, segunda parte del siglo XIX, que también nos deja otros grandes avances, ¿no? Poco a poco Prusia, segundo imperio alemán, se va a poner a la cabeza de la revolución industrial y también de los transportes en ese sentido, ¿no? Berlín tiene un sistema de transportes bastante bueno, una red muy completa de metro subterráneo, siempre está marcado con la letra S en la ciudad. Metro subterráneo con la letra U, que es underground, ¿no? Unter en alemán, debajo, o S, que es el metro que pasa por la ciudad, por encima, Straße, calle en alemán, con la S, y una red de autobuses que nos permite descubrir la ciudad a través de transporte público de muy fácil manera. Hay tickets de un día que cuestan unos 8 euros, hay tickets sencillos bastante caros, son unos $3, 2,80 euros, y está muy bien comunicado. Nuestros hoteles suelen estar siempre céntricos, aunque es difícil hablar solo de un centro en Berlín, pero por ejemplo, los dos que tenemos, sea el de Berlín Oeste o el de Berlín Este, pasa por allí el autobús 100, que además comunica con los principales monumentos del centro de la ciudad. Así que tiene un sistema de transportes muy completo que también debemos a esta segunda parte, a este segundo imperio alemán, ¿no? También de esta época es esa red de trenes que hace que Berlín sea una de las ciudades mejor comunicadas de Europa y por tanto un buen punto de partida para su viaje. Si quieren, por ejemplo, saber, está a 180 kilómetros de la frontera con República Checa, 180 de la frontera con el mar Báltico y Dinamarca, a 70 kilómetros de Polonia, y tienen trenes de alta velocidad que en cuestión de pocas horas nos dejarían en otras grandes ciudades como Frankfurt o Múnich, está a menos de 300 kilómetros de Bélgica y Holanda. En fin, una ciudad muy bien comunicada con varias estaciones de tren.
Así que como punto de partida es de las mejores, ¿no? Lo digo sobre todo pensando en la cantidad de gente que viene, habiendo hecho un tour o un viaje por Europa por su cuenta, y nos la encontramos en Berlín para hacer el tour de ciudades imperiales, ¿no? Todo este avance en el nivel político, de transporte, revolución industrial, influencia en general, va a llevar a que el segundo imperio alemán pues, se vaya convirtiendo en un protagonista en ese tablero mundial, ¿no? Llega hasta tal punto que desde izquierda a derecha y desde los pobres hasta los ricos están de acuerdo en que quizá ha llegado el momento, a principios del siglo XX, de reclamar todos esos territorios que antes pertenecían al primer imperio alemán, así invadir a los vecinos, meterse en guerras con todo el mundo. Ellos están convencidos de su victoria y por eso, según Austria se mete en la Primera Guerra Mundial, le acompaña el imperio alemán, en esa guerra que va a durar de 1914 a 1918. Ellos creían que iban a ser los nuevos mandamases del mundo, pero la Primera Guerra Mundial va a ser terrorífica para Alemania y para Berlín. Muchas cosas van a quedar muy destruidas, sobre todo la economía. Se suma en una grandísima depresión. El Tratado de Versalles obliga a los alemanes a pagar por absolutamente todo, una deuda totalmente impagable, y se funda una nueva república, la República de Weimar, que la tienen ahí en el mapa a la derecha, unas condiciones económicas y de control externo que los alemanes, muchos de ellos, van a considerar humillantes. Así que los años 20, los felices 20, para el resto del mundo no van a ser muy felices para los bolsillos de los alemanes. Pero bueno, ya ven que el mapa de esta Alemania, la República de Weimar, salvo la parte este, es muy similar a la Alemania de hoy en día, y a pesar de esta hecatombe económica, es una década en la que los grandes pensadores y personajes como Walter Gropius, el creador del movimiento arquitectónico de la Bauhaus, o en el plano de la literatura, la dramaturgia, Bertolt Brecht, o el gran Albert Einstein, también creador de la teoría de la relatividad, también estuvo viviendo en Berlín. O sea que fueron unos años en los que la ciudad va a conocer un cierto esplendor, por lo menos en el panorama intelectual, cultural. También es una década en la que se fundan varios museos, como el Museo Nuevo, de que ya les he hablado antes, grandes óperas que hacen de Berlín una de las pocas ciudades del mundo con 3 óperas de primera categoría, como están viendo ustedes ahí. Es una década también donde el movimiento obrero va a cristalizar, en ese movimiento los espartaquistas, el movimiento de las mujeres, Rosa Luxemburgo, etcétera. O sea que no fue todo sombras en esta década. La República de Weimar, en ese sentido, pues también se va a poner a la vanguardia, a la cabeza del mundo en cuanto a desarrollo cultural e intelectual, pero el crack del 29 acaba con estos valores democráticos y ese inicio de la recuperación económica. Y Alemania, pues si ya estaba sufriendo antes y ya le estaban poniendo las cosas difíciles para renacer como el ave fénix, va a conocer aquí pues una crisis sin precedentes, y esto va a dar alas a un movimiento populista que es el nazismo, el nacionalsocialismo, encabezado por Hitler, ¿no? En cuestión de 4 años pasa de ser un partido extraparlamentario a convertirse en la primera fuerza, ganar las elecciones y gobernar con apoyo de los nacionalconservadores, y Alemania, pues en nada de tiempo, se convierte de democracia, República de Weimar, a una dictadura, sobre todo alentada a raíz de aquel incendio del Reichstag, que todavía no sabemos muy bien si fue un comunista o si fueron los propios nazis los que lo quemaron, pero que sepan que la década de los 30, a pesar de que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, nos deja también un cierto esplendor para la ciudad de Berlín, porque los nazis, Hitler, que era un fanático de la arquitectura y la historia de su país, lo que hacía era manipularla por completo, pero él quiere rediseñar Berlín, que sea una ciudad armónica, porque claro, tiene elementos de muchos siglos diferentes, mucha destrucción, muchas guerras, y él se plantea pues rediseñar la ciudad. Nos queda muy poco de eso. Algunos edificios que nos siguen quedando, por ejemplo, pueden ser la sede de la Luftwaffe, el Ministerio de Aviación, ahí arriba a la derecha, o el Estadio Olímpico. Ayer en un canal español le echaron una película de Jesse Owens, este americano de raza negra que ganó varios premios en esta Olimpiada. Es muy conocida, las Olimpiadas que se celebraron en Berlín. El Estadio Olímpico sigue existiendo, el antiguo aeropuerto de Tempelhof hoy es el parque urbano más grande de la ciudad, y todo esto es la arquitectura nazi.
que nos sigue quedando hoy en día, que a mí en realidad no me parece muy bonita, ¿no? Porque son edificios enormes, una demostración de poder, pero bastante tristes, por otra parte, ¿no? Llenos de hormigón y del color gris, así eran los nazis, ¿no? El caso que si nos queda algo de esta época que todo el mundo conoce y que hace que la visita sea especialmente interesante, por eso les comentaba, aquí entramos ya a la segunda parte de la visita de Berlín, que es aquello que conocemos ya, pero que queremos ver en primera persona. Nos deja también muchos monumentos en recuerdo a esta época y lo cruel y terrible que fue. Si les hablé antes de la plaza de Bebel, donde estaba la catedral, decirles que en esta plaza encontramos también este monumento, este mirador, agujero, donde vemos como estanterías de libros, y esa frase en alemán que viene a querer decir, esto es un ejemplo de que quienes empiezan quemando libros acaban quemando a las personas, porque aquí en los años 30 los nazis hicieron una pila de libros donde fueron quemadas obras de opositores políticos, estoy hablando de gente como Bertolt Brecht, a Karl Marx, y estas obras fueron quemadas y de ahí esta frase, ¿no? Fue una premonición de lo que iba a ocurrir con las personas, esto de empezar quemando libros y señalando a personas. Y para conocer esta época, yo sé que muchos de ustedes saben más que yo, habrán leído algo, visto alguna serie, película, pero les quería dejar un par de recomendaciones sobre este paso de los primeros años del nazismo, donde nadie pensaba que fuera a ocurrir lo que sucedió hasta ese momento. Tenemos, por ejemplo, Generation War, que es Los hijos del Tercer Reich, que explica la historia de unos amigos, unos que se vuelven nazis, otro que era judío, las enfermeras, etcétera. El círculo de odio, el círculo de la maldad de Hitler, que explica cómo la propaganda y la manipulación por parte de los más cercanos a Hitler van consiguiendo que cuenten con el apoyo de buena parte de la sociedad. Y en Netflix vais a encontrar la película del hundimiento y sobre todo esta serie que me gusta mucho, esa serie de documentales, los mayores eventos de la Segunda Guerra Mundial a color, donde también nos explica muy bien este ascenso fulgurante y nos dejan unas imágenes pues inéditas realmente sobre la ciudad de Berlín en aquel entonces, ¿no? Porque se empezaba a grabar todo y ellos lo que han hecho es ponerlo a color. Más allá de monumentos propiamente nazis, lo que nos queda de esta época es también un reflejo de la destrucción que aquello fue y de lo horrible que fue. Por ejemplo, a la izquierda están viendo la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, la que llaman la Muela Mellada, una iglesia medio destruida que los berlineses han querido dejar así para que se vean los efectos de la guerra, porque si lo reconstruyes todo, quizá la generación que vivió la guerra nunca la olvida, pero sus hijos y sobre todo nietos lo olvidan rápido. Así que esta iglesia destruida ahí en mitad de Berlín Oeste nos recuerda que la guerra siempre es devastadora y siempre es mala. En el centro tenemos una imagen de la entrada al campo de concentración de Sachsenhausen, donde pues simplemente a menos de una hora de Berlín podemos conocer así de forma muy cruda cuál era la situación de los judíos berlineses, que llegado un momento llegaron a ser más de 100.000 personas. Y dentro de la ciudad son muchos los monumentos y recuerdos de esta época. Por ejemplo, en la antigua sede de la Gestapo tenemos esta topografía del terror, arriba a la derecha, donde podemos ver imágenes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, o abajo a la derecha les he puesto un ejemplo de los muchos que tenemos en Berlín, de pequeños museos que rinden homenaje a muchos de los héroes de esta época. Por ejemplo, Otto Weiss, que fue un dueño de una pequeña fábrica de cepillos, que consiguió salvar a muchos judíos alegando que eran trabajadores suyos, trabajadores esenciales para el desarrollo de la guerra. Y hubo varios pequeños héroes y grandes héroes como él. Y la ciudad de Berlín, una forma que tiene de rendirles homenaje y sobre todo de intentar que todo el mundo tenga acceso a esta información y que nadie le dé por ser negacionista o darle poca importancia a los discursos populistas, es que las entradas a todos estos lugares son gratuitas y públicas. Así que pueden ustedes disfrutar y conocer la historia más reciente en casi cualquier rincón de Berlín, porque el acceso es libre. Redundando en la destrucción, simplemente decir que la batalla de Berlín, que va del 43 al 45 y acaba con el suicidio del propio Hitler y el lanzamiento de la bandera soviética en el Parlamento, que son los soviéticos los que van a liberar la ciudad, pues la batalla de Berlín va a dejar destruido muchas de las cosas que les he mencionado antes. Así que lo que tenemos hoy en día
Por ejemplo, el propio Parlamento o buena parte de la Puerta de Brandenburgo está reconstruido. Es una batalla tan cruel que bueno, pues que estaba perdido Hitler, pero hizo participar hasta niños a los que de alguna forma tenía todavía el cerebro lavado ante la promesa de ganar esta guerra, aunque solo les quedara la ciudad y poco más. Y precisamente en el centro de Berlín, después de toda esa destrucción, quedó una explanada justo al lado de la Puerta de Brandenburgo, a menos de 100 metros, donde en 2005 se inauguró una obra en recuerdo a las grandes víctimas de la guerra. Fueron los judíos, ¿no? Ya lo saben, 6 millones de judíos europeos fueron víctimas del Holocausto, de la Shoah, y esta pieza de 2.711 bloques de hormigón, diseñada por el arquitecto de ascendencia judía Eisenman, pues nos da una bienvenida muy lúgubre, muy a flor de piel de la ciudad de Berlín. Es un monumento, el memorial del Holocausto, el memorial al pueblo judío, que igual es libre y gratuito, y lo que nos invita es a adentrarnos en esto, que no sé si a ustedes también les recuerda. Se supone que Eisenman, cuando lo hizo, era para que cada uno pensáramos una cosa de él, pero yo creo que estamos de acuerdo que parece así como un cementerio, y cada uno de estos casi 3.000 bloques, una tumba, ¿no?, de una persona anónima, ¿no? Así que adentrándonos, lo que vamos a ver es un suelo totalmente irregular, no podemos estar seguros dónde pisamos. Según vamos yendo hacia el centro, los bloques van aumentando en tamaño hasta los 4 metros de altura. Nos vamos a ir sintiendo solos y perdidos, y solo vamos a ver gris y soledad alrededor. Pero llegado un momento saldremos de ahí, nos encontraremos con nuestros conocidos, o algunos de ellos, veremos el verde de los árboles y respiraremos tranquilos, ¿no? Lo que intenta plasmar aquí el autor es la emoción, una parte mínima, pero una parte de lo que podía haber sentido el pueblo judío, ¿no? Adentrarse en la muerte, la oscuridad, la tristeza, sentirse solo y perdido, no saber por dónde pisar, pero finalmente volver a renacer, que es lo que les ha pasado, de hecho, porque incluso en Berlín sigue habiendo muchos judíos, los sobrevivientes, ¿no? El caso es que no quiero que piensen que los judíos fueron las únicas víctimas de esta locura, y la ciudad de Berlín tampoco lo quiere así. Así que tenemos un montón de otros memoriales en otras partes de la ciudad mucho menos conocidos. Por ejemplo, les menciono de arriba, abajo, de izquierda a derecha, el memorial al pueblo gitano, un memorial a los disidentes políticos, sobre todo socialistas, comunistas, pero también conservadores, el memorial a los soldados soviéticos, no podemos olvidar que 20 millones o más de ellos murieron en esta guerra, el memorial a las personas con discapacidades físicas e intelectuales, que fueron las primeras víctimas de esa gran eutanasia que ellos le decían, ¿no? El destino era ser cruel, pero de esta forma, o sea, eliminando a las personas con problemas mentales, mejorar la raza. Ya ven qué cruel. El memorial a las mujeres, que son las encargadas de reconstruir Berlín, porque claro, después de la guerra, sobre todo lo que faltaban eran hombres, y muchos de ellos estaban amputados. Y el memorial a los homosexuales, ¿no?, que también fueron víctimas. Todos estos colectivos fueron víctimas de genocidio y de persecución. Así que Berlín nos recuerda que no era solo judíos aquello. Afortunadamente, ya me he pasado. Afortunadamente, la guerra finaliza con derrota para estos desalmados y la reconstrucción de Europa, la reconfiguración de las fronteras, la división de Alemania en 4 sectores. Todo esto se va a decidir a las afueras de Berlín. Dijo Churchill que Berlín era un amasijo de hormigón que estaba cerquita de Potsdam, que había sobrevivido bastante bien a la guerra. Así que es en Potsdam, en el Palacio de Sicilienhof, donde se van a reunir los 3 grandes ganadores, Churchill, Stalin y Truman. Recientemente había fallecido Roosevelt. Y en este palacio, que de otro modo no destacaría nada, porque es un palacio de poco más de 100 años de historia, estilo inglés, no muy grande, pero al reunirse estos 3 personajes aquí y decidir el devenir de Europa desde entonces, pues es súper famoso, y nosotros lo visitamos también en esta visita con el Europack a Potsdam. Por cierto, aquí es donde avisan también a Truman de que la bomba atómica ha sido ya desarrollada y poco después decide lanzarla en Japón. El caso que la gran decisión que se toma aquí en Potsdam es la división de Alemania en 4 sectores para su reconstrucción. Aquí a la izquierda están viendo el mapa de Alemania, que es como es Alemania hoy en día. Es el mismo mapa, no se ha movido desde entonces, esperemos que no se mueva.
Ahí está cada sector correspondiente a cada país: Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, la parte oeste, y la parte más al este, la Unión Soviética. Ya ven que Berlín está dentro de la parte que corresponde a la Unión Soviética, pero por su tamaño e importancia, la ciudad también se va a dividir en 4 sectores. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque a partir de aquí va a haber una división muy grande entre los capitalistas y los comunistas, y entonces va a surgir de ahí República Democrática Alemana, que era comunista, República Federal Alemana al oeste, que era capitalista. Pero claro, Berlín está dividida en 2, así que por un lado queda una pequeña islita de capitalismo rodeada totalmente de tierras comunistas, y por el otro lado el Berlín este sí que es comunista, ¿no? Como sistema político y económico. Esto es muy importante, que la gente a veces no lo acaba de entender, hay que enseñarlo gráficamente. Así que Berlín, a partir de 1945, pues es una ciudad con 2 sistemas económicos, pero sigue siendo una ciudad, no se equivoquen. Era la misma ciudad de Berlín, no estaba dividida con muros ni nada, esto vendrá después. La parte capitalista, el Berlín Oeste, va a conocer un desarrollo económico muy rápido, van a llegar grandes empresas del mundo entero, entre ellas destacar la Coca-Cola, McDonald's, etcétera. La gran avenida del centro, la Kudamm, la Kurfürstendamm, se va a convertir en una especie de campos elíseos de Berlín, con grandes centros comerciales como la KDB, marcas llegadas del mundo entero, como les decía. Se celebra la Navidad con todos esos escaparates, luces y colores, y tendremos una especie de Berlín totalmente equiparable a otra ciudad del oeste. Mientras que el este, los primeros años sí que va a conocer un cierto desarrollo también. Recuerden, la Unión Soviética en los años 50 había ganado la guerra, llevaba a la delantera la carrera espacial, y nos deja un Berlín también curioso, por lo menos, ¿no? Avenidas muy amplias, como la avenida Stalin, que ahora hoy en día se conoce como avenida Karl Marx, edificios que otrora fueron mucho más poderosos y majestuosos, como el edificio de la propaganda, que hoy en día está casi en ruinas, o la Plaza de Alejandro, el gran centro, Plaza Alexanderplatz, el gran centro de Berlín Este. Es una plaza enorme que demuestra el poderío de la época comunista, sobre todo con esta antena de televisión de más de 300 metros de alto, que los comunistas construyeron para que se fuera visible desde el Berlín capitalista también, y la gente dice, los comunistas, ¿cómo construyen? Sí que tienen poderío. También nos deja, es una época que nos deja grandes parques, como el Trek Tower Park, que es impresionante, con ese soldado soviético destruyendo una esvástica, parques urbanos como el de Volkswagen, o cosas muy curiosas que podemos contemplar en el Trabi World, con ese coche típico de la Alemania comunista, o el museo de la RDA, de la República Comunista. Pero la realidad es que estos primeros años de poderío poco a poco van perdiendo la batalla, como es evidente, porque la libertad se le corta las alas a la libertad, la gente no puede elegir el trabajo que quiera, el capitalismo se desarrolla muy rápido al otro lado, y claro, empieza a haber una diferencia muy grande entre un Berlín y otro, y son casi 3,5 millones de personas los que en un plazo de 15 años van a escapar del Berlín Este al Berlín Oeste, porque es simplemente cruzar la calle, pedir la condición de refugiado y poder irte libremente a Europa Occidental. No tienes por qué quedarte en Berlín Oeste, porque está comunicado con el resto de Alemania por una autopista. Es que es mucha la gente que escapa. Casi el 20% de la población de la República Democrática va a huir del país. Así que en el año 61, en agosto de 61, los comunistas alemanes dicen, como siga habiendo esta unión entre los 2 Berlines, que uno puede libremente ir de una calle a otra, se nos va a ir toda la población, la fuga de cerebros va a ser enorme, todos los intelectuales se nos van de aquí. Así que deciden de una noche a otra encerrar Berlín Oeste. Ahí a la izquierda están viendo el mapa de Berlín, y todo eso que sale ahí, esa línea roja, es el Berlín Oeste, que va a ser rodeado con una valla de metal que va a impedir el paso entre los 2 Berlines. Pero claro, los presos no son los que hay dentro, sino los que hay fuera. Recuerden que Berlín Oeste es una pequeña isla de capitalismo, ¿no? Así que es curioso, porque los que están encerrados son los de fuera. Y a partir de ahí va a haber 3 controles fronterizos. Solo desde esos puntos se puede pasar de un lado a otro. Les dejo ahí 2 ejemplos. El Checkpoint Charlie, en puro centro de la ciudad,
que hoy en día sigue existiendo como simplemente un souvenir turístico para hacerse una fotografía con el soldado soviético y el americano mirándose con mala cara, y abajo ese puente que separaba Berlín de Potsdam en el río Havel, que conocemos como el puente de los espías, gracias a la película de Tom Hanks. Ese puente a la mitad se ve dos colores claramente diferentes, dos tonalidades de verde, porque claro, de una parte se encargaban de pintar los comunistas y otra los capitalistas. Para que ustedes hagan una idea, miren, esta es la Ciudad de México, y qué ocurriría, quiero que piensen qué ocurriría si de repente un lado de la ciudad decidiera, los gobernantes de la ciudad decidieran hacer un muro que separara los dos lados de la ciudad por 28 años. En esos 28 años no podrían, alguno perdería el trabajo porque viva en una parte y tenga trabajo en otra, otro la novia, o no podría ir a casa de sus padres así de un día para otro, en fin, sería algo bastante dramático, ¿no? Y es que este muro, que después se fue mejorando y ampliando con el tiempo, separó durante 28 años, hasta noviembre del 89, familias, puestos de trabajo, en fin, destruyó la ciudad. De una noche a otra, una ciudad se convirtió en dos ciudades que se daban la espalda, y esta división fue tan sobre la carrera que pues, estaciones de metro quedaron partidas en dos. El metro que antes comunicaba a las dos ciudades de repente ya no sabían qué hacer. Algunas casas quedaron partidas a la mitad. Otros pues se hablaban a gritos todavía porque se podía gritar entre un lado y otro. La puerta de Brandenburgo quedó en tierra de nadie. Y la gente, bueno, pues desesperada por intentar saltar de un lado a otro, ¿no? Incluso algún soldado lo pudo hacer cuando la alambrada todavía no era de la calidad que pasa a tener con el hormigón armado, ¿no? No era tan alto el muro, no medía más de 3 metros y poco, pero había una zona, lo que los comunistas hicieron fue en realidad 2 muros, y la zona de en medio es lo que llamamos la franja de la muerte. Había más de 200 torres colocadas a lo largo de los 155 kilómetros de muro, y lo difícil no era saltar el muro, sino sobrevivir a esa franja, saltar al otro lado del muro y llegar al Berlín libre. Eso era muy, muy difícil, no solo porque había soldados que tenían la orden de disparar a matar desde las torres, sino porque había, pues, desde púas hasta perros rabiosos, en fin, hubo de todo. 130 y algo personas, o 140 según los estudios, murieron intentando saltar de un lado a otro. 3.000 personas más o menos sí que consiguieron pasar de un lado a otro de Berlín. El ingenio humano no conoce fronteras. Al primero que murió, Nino Bravo, este cantante español, le va a dedicar la canción de Libre, por si la quieren escuchar. Ahí verán que tiene otro sentido la canción, cuando dice, tiene 20 años y ya está cansado de soñar. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Esa canción hace referencia a la primera persona, al joven de 20 años que intentó saltar el muro y fue asesinado. Entonces, imagínense el drama para la parte no encerrada, sino la que no estaba encerrada alrededor. Para conocer estos años tan duros de Guerra Fría y de división, la película que les he hecho referencia, El Puente de los Espías, está muy bien, pero los mexicanos, que sois buenos artistas, tenéis una también que refleja cómo era la sociedad del momento, Guten Tag Ramón, los fríos que eran, los desconfiados, el miedo que tenían. También está la vida de los otros. Un montón. Ustedes tienen referencias directas, seguramente. Si alguno es más mayor que yo nací en el 94, esto del muro ya era pasado, pero seguro que alguno lo vio incluso por la televisión en directo. Y Félix, luego si quieres, nos cuenta que estaba ahí esa noche, en la que en noviembre del 89, como les decía antes, un burócrata alemán traspapela unas cuestiones allí, empieza a decir a la prensa que se van a hacer más, se van a relajar las condiciones para poder visitar el Berlín Occidental. Entonces un periodista le pregunta, ¿y esto cuándo va a entrar en vigor? Empieza a mirar papeles, no sabe qué decir y dice sofort, que en alemán es inmediatamente. Pero claro, esto era una forma de escurrir el bulto y él pensaba que no tendría mayor repercusión, pero esa misma noche, a partir de aquella conferencia, la gente dice, sí, ha dicho que inmediatamente se van a relajar las condiciones para ir a Berlín Occidental, porque antes era muy difícil conseguir un permiso. Entonces vamos allí al muro y ver qué ocurre. Pero claro, fue tanta la gente que quería ver a sus familiares o pasar al otro lado
que aquello desbordó a la policía de frontera y bueno, no pudieron hacer nada y esa misma noche la gente destruyó el muro con sus manos, con herramientas improvisadas y aquello fue el final de 28 años de darse la espalda sin ningún sentido y a partir de entonces todo pasó muy rápido, el comunismo va a caer como unas piezas de dominó a lo largo de toda Europa y nace la República Federal Alemana que conocemos hoy, que es esas dos Alemanias unidas y ese Berlín que ya tiene 31 años, que es una sola ciudad de nuevo. Para conocer estas últimas fases de la historia de la Guerra Fría, la película Goodbye Lenin es buenísima porque además es muy divertida y muy ilustrativa del cambio de mentalidad. Y hay una frase del muro que a mí me gusta mucho. No olvidéis el odio que levantó este muro, pero tampoco el amor por la libertad que hizo que cayera. Esa frase la había escrita así en pequeñito al lado de nuestro hotel, que suele ser el Hampton by Hilton East Side Gallery, y me encantó. Además, esa palabra love está también escrita ahí, ¿no? Y es que del muro nos queda muy poco ya, quedan algunos fragmentos que ya les he enseñado antes, donde se recuerda a las personas que murieron intentando saltarlo, o se explica a los turistas, miren ustedes, es una torre, esto era la Franja de la Muerte, etcétera. Pero muro como tal fue casi todo destruido. De esos casi 160 kilómetros de perímetro, nos queda solo 1,5 kilómetros, es la franja más larga que tenemos, que hoy en día está convertido en el East Side Gallery, la galería del lado este, al lado de nuestro hotel, donde podemos ver una cantidad de odas a la libertad, a la libre expresión, a las ansias de progreso humano, paz, a la belleza, en fin, todo lo contrario de lo que era el muro de Berlín, que era muerte, destrucción y falta de libertad. Así que el pedazo de muro que queda es para representar justo lo contrario. Ahí tienen algunas piezas, gente pidiendo la paz, que salven el planeta, el Trabi, ese coche de la Alemania comunista resquebrajando el muro, o ese beso que nos deja la boca Honecker y Brezhnev, los líderes de la Alemania y la Unión Soviética del momento, y esa frase que dice hay amores que matan, para mancillar el historial de esta gente que estuvo reprimida al pueblo durante tanto tiempo. Y luego otra parte del muro interesante es la que nos queda en el suelo, porque los berlineses no quieren olvidar su historia. Hemos hablado de todos los memoriales que hacen y que son gratuitos para que podamos ver lo que ocurrió, y también para que no se nos olvide que hasta hace poco el odio hizo que la ciudad quedara dividida en dos. Hay unos adoquines que van siguiendo la forma original del muro, así que de un momento a otro pasamos siempre en las visitas de un lado a otro del muro, simplemente con dar un paso. Y también mirando al suelo de Berlín nos vamos a encontrar mucha historia. Es increíble mirar al suelo de Berlín. Muchas de las casas tienen enfrente, muchos de los edificios, enfrente tienen estas plaquitas como de bronce, donde están escritos los nombres de las familias que vivían ahí, que eran judías y que por tanto fueron asesinadas, para que nunca se olvide, ¿no? Y sobre todo que si las pisan, brillan más. Estas placas se van pisando y van brillando cada vez más, ¿no? Esto es un poco la historia del pueblo judío. Afortunadamente, estos 30 años que han pasado desde la reunificación alemana, representados, por cierto, por este puente Oberbaum, porque en la época en la que estaba dividida en dos no tenía sentido, el barrio de Kreuzberg era comunista y el Friedrichshain comunista y el otro era capitalista, disculpen, pero no tenía sentido. Solo con la reunificación pasó a tener sentido el puente de Oberbaum de nuevo, el metro volvió a pasar por allí, la gente y los coches también, así que este es el gran símbolo de la reunificación que podemos ver desde la ventana del hotel casi siempre. Y el Berlín reunificado es una ciudad moderna, contemporánea, alternativa, etcétera, pero nos sigue quedando algún elemento de Berlín comunista, por ejemplo, la política habitacional o los semáforos estos tan simpáticos, que es el Ampelmann, es el figurita emblema de los souvenirs berlineses, fueron diseñados por los comunistas. Por cierto, Berlín es la ciudad del mundo con el semáforo más antiguo, ahí lo están viendo a la derecha, pero la verdad que la ciudad es moderna, abierta y no tiene nada que ver con este Berlín tan triste que les he estado contando desde que ascendió Hitler al poder. Y para demostrarlo, váyanse a ver esta miniserie de Netflix, Unorthodox, que explica cómo una niña judía de Nueva York, de una familia muy conservadora, escapa precisamente a Berlín, la ciudad que vio perecer a sus abuelos, para ser totalmente libre. Así que ya ven que no juzguen a Berlín solo por esos 50 años de terror, porque la ciudad hoy no tiene nada que ver
Y arquitectónicamente esto es demostrable viendo la plaza de París, donde están las embajadas de las potencias ganadoras de la guerra, con la puerta de Brandenburgo, el Hotel Adlon ahí mismo, el Mercedes-Benz Arena, ese estadio ultramoderno, o por cierto, el nuevo barrio, el barrio de las embajadas, ¿no? Hacia el sur, hasta la puerta de Brandenburgo, hacia el sur del Parque de los Animales, hay un montón de embajadas con diseños impresionantes. Por ejemplo, al centro están viendo la embajada del Reino Unido y a la derecha la de Israel, pero la que más premios internacionales de arquitectura ha recibido es la que está a la izquierda, que alguno que haya venido a Berlín ya estará orgulloso de esa embajada, construida por Teodoro González de León, que es la embajada de México, ¿eh? Y en función de cómo vamos andando por la avenida, se va viendo con esas columnas torcidas un diseño diferente, así que ha recibido un montón de premios internacionales. Esta embajada que está al lado, por cierto, de la sede del partido de Angela Merkel. Otros, la CDU, otros monumentos y edificios de esta fase más actual, contemporánea, sería la Sinfónica de Berlín, la Casa de las Culturas del Mundo, arriba a la derecha, que le llaman la sonrisa de Jimmy Carter, o la cantidad de beach bars que tenemos, bares de playa, porque ya les he contado que Berlín tiene más canales que la propia Ámsterdam y la propia Venecia, o la reciente, espero, inauguración del Palacio Real reconstruido de la ciudad, que a pesar de que por fuera tiene el estilo original, por dentro pues va a ser un teatro ultramoderno y va a ser sede de varios museos también. En ese sentido también es de esta época más actual, de ese Berlín más moderno y abierto, la Plaza Potsdam, la Potsdamer Platz, con esos rascacielos de Berlín, y el Sony Center, ese edificio con esa cúpula que va cambiando de color en función de la hora de la noche que sea, que imita el monte Fuji de Japón. Y Berlín también es una ciudad especialmente divertida, así que aquellos que a lo mejor no están muy interesados en la historia, que sepan que también está bien venir a Berlín, aunque sea para tomarse una buena cerveza en el Berlin Week Festival, que llega a tener más territorio, no más visitantes que la Oktoberfest de Múnich, o venir a la Berlinale, la gala de los Oscar alemanes, en la que se entrega ese Oso de Oro, un montón de discotecas de música alternativa, indie, techno, etcétera. Puede ser la discoteca de Werk o la discoteca Panorama, donde podemos ver el amanecer con unas vistas increíbles de Berlín. Una ciudad muy divertida que contrasta mucho con las ciudades y países que hay alrededor de la Europa central, norte, más triste. Quizá les agradecemos, por ejemplo, la invención a los berlineses del preservativo de látex, que aún a día de hoy sigue siendo tan útil, ¿no?, para la diversión. Es la ciudad, ya digo, de día o de noche es muy divertida. Aquellos que tengan hijos más pequeños o que a lo mejor no tengan interés en la noche, que sepan que, por ejemplo, el Zoo de Berlín es el zoo con más especies animales que tenemos en Europa y tiene una arquitectura impresionante. También cada pabellón, como representa una parte del mundo diferente, pues tiene decoración de esa parte del mundo, así que una arquitectura muy ecléctica. Y también aquellos que les gusta disfrutar, pero disfrutar del paladar, Berlín es una ciudad de encuentro multicultural brutal, más del 20% de la población es de origen inmigrante, tiene una comunidad de población turca, india y venida del este de Europa impresionante, que nos deja una gastronomía que mezcla lo original de los alemanes, por ejemplo, más de 2.000 variedades de salchicha, o esas famosas berlinesas, que son esos donuts rellenos, o el Spätzle, o otros platos de la comida, el Pretzel, otros platos de la comida alemana, con esa mezcla internacional de sabores que nos da, por ejemplo, que el plato más consumido en Berlín es la Currywurst, la salchicha con curry. Los platos vegetarianos, es una meca del vegetarianismo y el veganismo, la shawarma y otros platos de Oriente Medio y Turquía. Y, en fin, es multicultural como pocas, lo cual le puede sorprender al que haya oído hablar ahora del nazismo, el holocausto, la Guerra Fría, etcétera. También una ciudad, como he dicho, muy cervecera. No solo Múnich, no solo Baviera, es muy cervecera. Aquí también podéis tomaros una buena cerveza de trigo, una Weissbier, o probar muchas de las deliciosas bebidas. En época navideña, no solo la cerveza, sino otros ponches y bebidas a base de vino caliente, blue wine, etcétera, y chocolate. En Berlín son muy sibaritas del chocolate caliente, y es que la época navideña los berlineses la disfrutan como nadie. También
no solo de bebidas, sino en cuanto a comida, fechita de Nuremberg, o esas galletas de jengibre, manzana asada, frutos secos garrapiñados, etcétera, son la mejor forma de explorar Berlín en Navidad. Pues en más de 80 mercadillos navideños no vais a encontrar otra ciudad igual en toda Europa, salvo Múnich, que es la gran rival dentro del país, y por ejemplo el barrio medieval de Berlín, Spandau, que antes no pertenecía a Berlín, pues tiene un gran mercadillo de Navidad cuyo personaje central es Papá Noel. Hay un montón de edificios de estilo gótico como la Casa Gótica, donde os podéis dar un buen paseo y disfrutar de un montón de atracciones navideñas que van mucho más allá de la gastronomía. Siempre hay belenes vivientes, tíos vivos, trineos tirados por renos y cosas así, pero que sepáis que Berlín en Navidad pues luce espectacular, tiene la iluminación muy bien cuidada, como ustedes están viendo ahí hasta el detalle, y es que los alemanes también, que son muy perfeccionistas, y el resto del año tiene más mercados, no solo se trata de esos 70 mercados navideños, cada uno con su temática, destacando el de Spandau, como les decía, sino también un montón de mercados que nos hacen encontrarnos con la esencia real de la ciudad, ver cómo es el día a día de muchos berlineses, como puede ser el Markt 9, ese gran pabellón mercado, el mercado de pulgas del Mauerpark, o un supermercado dedicado solo al chocolate, que es el de Winterfeld. Les dije que a los berlineses les gusta mucho el chocolate. Y en fin, Berlín nos deja como conclusión una ciudad mezcla de culturas, muy destruida, pero también muy reconstruida, que sigue teniendo heridas, se está lamiendo esas heridas de la Segunda Guerra Mundial y la época del Berlín comunista, y por tanto ya dijo el alcalde de Berlín que Berlín es una ciudad pobre pero sexy. Nos conquista de otra manera, ¿no? Al jugar con nuestras emociones y en algunos sentidos ser tan divertida, y en otros momentos casi arrancarnos las lágrimas, escuchando historias de lo mal que lo pasaron, desde los judíos hasta las mujeres. Una ciudad, ya digo, que no nos va a dejar indiferente a ninguno de nosotros y nos va a sorprender tantísimo, porque hemos escuchado toda esta parte mala, digamos, ¿no?, de la historia de Alemania, y nos vamos a encontrar una ciudad tan moderna y tan acogedora y divertida que es impresionante. Así que me quedo siempre con esta frase de David Bowie, que es la mayor mezcla de culturas que alguien podría imaginar. Así que por todo esto y por más cosas que les contaré cuando vengan a vernos, me encanta mi Berlín y he tenido el placer de explicárselo. Así que muchas gracias, y ya le dejo la palabra a Pepus o Félix o quien quiera. Estimado Julio, muchísimas gracias. Qué gran presentación, ¿eh? De verdad, la gente felicitándote. Mi reconocimiento a tu pasión y a tu conocimiento de verdad. Toda la gente felicitándote. Carlos Nolasco te manda muchas felicitaciones desde Honduras. Qué gran presentación, y creo que sin duda es una ciudad que hay que ir. Es una ciudad de mucho contraste, mucha historia, gastronomía, lo que platicabas, y platicarles. Tenemos muchos circuitos en Travax. Lo platicaba al inicio Ángel, que capitales imperiales, la Bella Europa, Europa Total 1, Europa Total 2, tocan esta ciudad, y sin duda espectacular, de verdad espectacular. Te digo, todos, excelente presentación. Mari Rodríguez, Turismo Panorama Ciudad de México. Puras felicitaciones. Felicidades, mi querido Ángel. Gracias. Querido Julio, perdón. Gracias. Muchas gracias. Me estaban preguntando unas personas que llegaron un poquito tarde a la presentación. No se preocupen, todas estas presentaciones las tenemos en dos plataformas. En nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, que lo decía al principio, Petra Operadora, y en la página web de Petra, www.petra.mx. Ahí pueden familiarizarse con la presentación, la pueden ver, todos los detalles que Julio nos platicó el día de hoy. Félix, te quiero hacer una pregunta que todas las semanas te la hago. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la situación? La gente ya nos dice, oye, ya quiero Europa. No sé cómo nos puedes decir. Todos los martes es la misma pregunta que te hago. Me gustaría saber si nos puedes dar un comentario de la situación actual de cómo están las fronteras en Europa. Pues te puedo contestar como Miguel Ángel a Sisto IV, el Papa. Cuando abran, estarán abiertas.
Es decir, esto es una cuestión Muy claro, creo que quedó muy claro. tan especial y tan desconocida, que todas las previsiones nos pueden dejar fuera de juego. Entonces, yo soy de la opinión de que hay que verlo exactamente cada semana. Bien, y en ese sentido, pues te puedo decir que se ha ampliado la demora de apertura de fronteras hasta el final de mes, la semana pasada. En esta semana seguimos igual, pero seguimos con mayores pruebas y, por tanto, estamos como cercando un poquito a toda la pandemia. Hay muchas menos muertes, lo cual es una muy buena noticia, y estamos a la espera de la vacuna. Bien. Mientras tanto, pues hay que ponerle sabor a la vida y pues piensen que estamos en época de Oktoberfest, es decir, la fiesta de la cerveza. Este año no se ha podido hacer físicamente, pero que sepan que se puede hacer virtual y pueden encargar esas cervezotas por la red. No tienen más que entrar ahí en las páginas de Oktoberfest, las oficiales, tanto de Múnich como de Berlín. O sea que hay que verle siempre el lado positivo, Pepe. Perfecto, pues sí, yo creo que ya falta menos. Esta pandemia nos cambió a todos. La forma, todos dicen esta nueva normalidad, creo que de normal no tiene nada. Es esta realidad que estamos viviendo y creo que tenemos que tomar las medidas necesarias y cuidarnos. Creo que es la parte más importante sobre todas las cosas. Déjame checar si tengo alguna preguntita. Creo que fue muy claro la presentación que nos hizo Julio, la verdad, espectacular este viaje virtual. Y esto nos da la idea de la magnitud de un viaje a Europa. Entonces, muchas veces, cuando nos planteamos el viaje, lo apuntaba Ángel. Oye, ¿y por qué no llego un par de días antes y me doy yo unas vueltas y me siento en ese parque? Lo mismo que nos decía Julio, oye, solamente sentarte y ver cómo viven los berlineses, ya es que eso es una opcional que no tiene precio. ¿Bien? Y ese vale la pena hacerlo. Aprovechar que en los circuitos de Trabak tenemos post y press para los circuitos, entonces ahí es una gran ciudad para poderte quedar 2 noches, para disfrutar todo este viaje que Julio nos hizo y sin duda poder conocer toda la historia, toda la cultura que hay en ese gran país y en esa gran ciudad de Berlín, ¿no? Julio, decían las películas, ¿nos puedes recordar las películas que comentaste? Sí, claro. Mirad, es la película más famosa, creo que es El hundimiento, o podéis ver un documental que es los grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial a color, o para conocer un poco cómo pensaban esas personas que apoyaron al régimen nazi, y no pensar que eran todos radicales, sino que era gente muy normal, que sucumbió a la manipulación. Podéis ver Hijos del Tercer Reich, o podéis ver El Círculo de la Maldad de Hitler, para conocer la fase de la Guerra Fría y la película esta mexicana que les decía, Guten Tag Ramón, o El Puente de los Espías, La Vida de los Otros. Bueno, evidentemente hay también películas como La Lista de Schindler y tal. En fin, hay tanta literatura, tanto cine, series, documentales sobre este siglo XX. La serie que comentabas de Netflix, la de Orthodox, está buenísima. Orthodox, claro, esa es la pueden más... ver, de verdad, se la recomiendo a todos, está espectacular y muy clara lo que nos platicaba Julio, ¿no? Y otra cosa, y si tenéis alguna duda viendo la presentación después, en YouTube o en vuestras redes, la gente puede saber sobre precios de museos, horarios, el coste del transporte público, en español, en una página del ayuntamiento, si no me equivoco, de Berlín, que se llama disfrutaberlin.com, por si alguien tiene alguna duda después. Ok. Tania Ruba nos está escribiendo que el año pasado, en noviembre, hicieron el viaje de Ciudades Imperiales y que estuvo espectacular, que muchísimas gracias, que es súper recomendable. Muchas gracias, Tania Ruba, te agradezco tu comentario. Aquí Lourdes García, tengo duda para viajar a Berlín, ¿tendrán alguna información si los turistas están en cuarentena como otros países lo están manejando, dejando 15 días guardados? Lo comentó Félix. No hay cuarentena, ¿vale?
Lo que pasa es que no se permite la entrada a países de América, excepto Uruguay y Canadá. Y Canadá. Pero nosotros podemos ir a Berlín, los alemanes pueden venir aquí, hay circulación dentro de Europa sin problema en este momento. La cuestión está en que de un continente a otro, de momento, está cerrado y no hay vuelos. Claro. Muy bien. Oye, Julio, pues te quiero agradecer, de verdad, a nombre de Petra y todos los agentes de viajes de México y hoy que nos acompañó Carlos Nolasco de Honduras y todos los agentes de viajes de Honduras, muchísimas gracias, de verdad. Fue un viaje virtual que nos transportaste y creo que cada día con estos webinars nos da más ganas de poder viajar, de verdad. Estos viajes nos ayudan. Si de por sí somos amantes nosotros que vivimos de este gran sector que es viaje, que nos pagan imagínate que nos pagan por viajar, nos pagan por hacer turismo y creo que es una gran pasión todo lo que tenemos. Sin duda es una industria de servicio y se nota la pasión que tienes y te felicito muchísimo, de verdad. Agradecerle a Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Me quedo encerrado, estoy en el otro lado del muro. Agradecerte todo el apoyo para todo el área, toda Latinoamérica. De verdad, Ángel, muchas gracias. Y por supuesto a Félix y a don Melchor Baizas, que semana tras semana nos llevan a estos webinars que creo que son de mucho aprendizaje. Creo que habemos muchos del día de hoy que conocemos Berlín, pero los tips que hoy Julio nos dio, que nos llevó en todos los rincones, creo que son temas de aprendizaje y hoy más que nunca tenemos que estar aprendiendo y siempre nos quejamos que no tenemos tiempo para aprender una u otra cosa y hoy creo que fue un día muy claro de cómo aprendimos un Berlín diferente de la mano de Julio y sin duda de Travax, ¿no? Pues muchísimas gracias todo eso y platicarles que la semana que viene tenemos una ciudad hermosa, tenemos una ciudad, aquí se van a enojar unos, pero donde juega el mejor equipo de España, ¿no? Pero bueno, no quiero meter ahí. Vamos a tener Barcelona. Hombre, el Madrid juega en Barcelona muchas veces también. El Atlético de Madrid de vez en cuando visita el Nou Camp. Oye, vamos a tener Barcelona, que los esperamos el próximo martes 29 de septiembre a todos los agentes de viajes que nos acompañan, no solo de México, de toda Latinoamérica. Los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Y ya en unos minutitos más, como saben, tenemos martes de México de Petra. Y sin duda vamos a tener un estado espectacular que me encanta. Vamos a tener Sinaloa. Y vamos a tener a la directora de promoción turística, Edna Gutiérrez Cruz. Y invitamos a todos nuestros amigos de agentes de viajes que nos acompañen ahorita en punto de las 12. Sin más, Félix, no sé si te quieras despedir. Un abrazo muy fuerte a todo México, a los Carlos de Eras y Nolasco, a ti, Pepus, a toda la familia Petra, y en especial a todos los comerciales que están haciendo una labor magnífica y estando pie al cañón con todos los agentes de viajes. Un abrazo fuerte, chicos, y muchos ánimos. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Abend. Pues bien ya ahorita, ¿no? Gracias a todos. Que tengan un excelente martes. Buena semana. Gracias. Gracias a ti también. Gracias, Julio. Gracias, Ángel. Chao. Chao.